¿Sabe qué es lo impresionante? Lo impresionante es que hoy día Cristo ha resucitado. Amén. Y eso es lo que celebramos todos nosotros. Celebramos la resurrección de Cristo. Porque los cuerpos de mucha gente importante, mucha gente famosa, mucha gente que hizo historia en la humanidad, aún están enterrados, aún son parte de la historia. Posiblemente dejaron un legado, pero ninguno de ellos otorgó salvación. Ninguno de ellos otorgó esperanza. Ninguno de ellos otorgó la bondad, misericordia, grandeza, gracia que solo Cristo pudo haber entregado. Y cada uno de nosotros fue como ese hombre en el hoyo. Ese hombre que estaba ahí, hundido por sus delitos, por sus pecados, como ese hombre. Y sabes, el día de hoy vamos a celebrar. Vamos a hacer una fiesta, vamos a celebrar la resurrección de Cristo. Y vamos a hablar del evento más esperado, del evento más maravilloso, del evento más grande en la historia de la humanidad, que es la resurrección de Cristo. Y mi corazón se llena de alegría al poder decirle a todo el mundo que Cristo está vivo. Amén. Cristo no quedó en la tumba. Cristo no quedó ahí en el recuerdo. Cristo no quedó en el olvido. Él ha resucitado. Y eso es maravilloso. Y eso quema nuestros corazones. Porque sabes, lo más importante es ver a ese Cristo que estuvo en la cruz. Pero más importante es ver la tumba que hoy está vacía. Y vamos a hablar acerca de algo. Vamos a hablar acerca del tiempo. ¿Sabes? El mundo se rige por esto. Cada uno de nosotros nos regimos por algo así. Por un reloj, por una hora. Cada uno de nosotros nos regimos y tratamos de hablarle al mundo y decirle, bueno, tengo tal cosa que hacer, o tengo esta cita, o nos vemos a tal día, en tal momento. Pero sabes, hay una hora que es maravillosa. Hay una hora que es la hora de Cristo, que es la hora de Dios, que es la hora en que las agujas del tiempo y de la historia llegaron a su punto exacto para mostrar al Cristo vivo, al Cristo grandioso. Y te quiero invitar, posiblemente tú nos visitas por primera vez. Quiero que escuches bien esto. El día de hoy el mensaje es para cada uno de ustedes. Pero si tú nos visitas por primera vez, este mensaje es especialmente preparado para ti. Porque queremos invitarte a que conozcas a la persona más importante de la historia, que es la persona de Cristo. Y posiblemente tú nunca has orado, posiblemente tú nunca te has acercado a Dios y posiblemente has escuchado muchas veces historias como las que escuchamos en el video, que tienes que rezar 5 veces al día, que tienes que hacer buenas obras, que tienes que presentarte ante un karma y que algún día vas a ser reencarnado. Pero ¿sabes algo? La esperanza nace en una cruz y termina en una tumba, pero esa tumba está vacía. Esa es la esperanza. Y te quiero pedirte en este momento que si posiblemente nunca has orado a Dios, que ores a Dios en tu corazón y le digas así: Dios, hoy háblame. Que sea esa tu oración. Solo esa oración. No le pidas a Dios nada más. No le pidas por la enfermedad, por tus problemas. No. Diles: Dios, háblame. Eso es todo. Vamos a orar. Dios, quiero presentarme ante ti. Quiero rogarte, Dios, para que este día, Señor, nos hables. Y querida visita, querido amigo que nos visitas por primera vez, quiero pedirte algo, que donde estás en tu asiento le digas a Dios así: Dios, háblame. Porque te aseguro algo, Dios te va a hablar. Dios, nos presentamos ante ti con mucha humildad, pero agradecidos, Dios, de que tú eres el Dios de toda la creación, de todo el universo. Y gracias a Dios porque eres el Dios de toda salvación. Te alabamos en Cristo Jesús. Amén. El día de hoy vamos a hablar acerca de la hora de Dios.
Y la obra de Dios tiene que ver con algo muy interesante. Tiene que ver con el hecho de que hubo un tiempo determinado, hubo un tiempo y una hora señalada por Dios. Y ese tiempo y hora señalada por Dios tenían que ver con algo muy especial. ¿Sabe con lo que tenía que ver? Tenía que ver con que algún día Cristo vendría a la tierra. Y lo hizo. Hace 2000 años atrás nació en un pesebre, nació en un establo lleno de animales. Supuestamente para muchos iba a ser el rey de los judíos. Y la mayoría de ellos estaba esperando a un rey, pero este rey que estaban esperando ellos era un rey diferente, un rey guerrillero, un rey que trajera joyas, oro, poder, que trajera una gran caballeriza y luchara en contra de los enemigos de Israel y los destruyera. Pero ¿sabes algo? No fue así. Nació en un humilde pesebre, nació en un lugar tristemente pequeño, donde nadie esperaba que alguien importante naciera, una ciudad que se llama Belén. Nació de una mamá soltera, nació de un hombre que por fe tuvo que creer que el hijo que estaba esperando era el Hijo de Dios. Nació sin las riquezas que el mundo le podía ofrecer. Pero ¿sabes algo? Él era Cristo, el Salvador de la humanidad. Y quiero invitarte hoy día a que tú puedas conocer a ese Cristo. Y quiero invitarte a que tú puedas conocer a ese Cristo tan cercano que te pueda relacionarte personalmente con Él. Y quiero invitarte a que este Cristo se haga real en tu vida. Porque Cristo no es una religión. Cristo es una relación única, maravillosa y esperanzadora. Y el día de hoy te quiero invitarte a que conozcas a ese Cristo. La Biblia dice lo siguiente, en Juan capítulo 7, versículo 30, y habla acerca de la hora de ser arrestado. Dice así, entonces procuraban prenderle, pero ninguno le echó mano porque aún no había llegado su hora. ¿Sabes, querido, querida? El Señor Jesucristo se iba a presentar ante la humanidad. Se presentó siendo niño, fue presentado a los 30 años cuando fue bautizado por Juan el Bautista. Empezó un ministerio y cuando empezó este ministerio, ¿sabes lo que empezó a hacer? Empezó a hacer milagros. Empezó a sanar enfermos. Empezó a resucitar muertos. Empezó a darle comer a los pobres. Tenía un grupo de 12 personas que no eran las mejores personas del mundo posiblemente. Pero ¿sabes algo? Había gente, fariseos, religiosos, que vivían pensando en sí mismos. Y dice la Biblia que entonces procuraban prenderle. Pero ninguno le echó mano, ninguno puso las manos sobre él. Porque no había llegado su hora. No había llegado la hora en que Cristo debía ser arrestado. No había llegado la hora de la muerte de Cristo. No había llegado la hora en que Él sería humillado. Y sabes, querido, querida, Cristo quiere lo siguiente, quiere que entiendas esto. Que no hay ningún daño que podamos sufrir si no ha llegado la hora nuestra, como no había llegado la hora de Cristo. La hora de ser arrestado no había llegado para Él. Ahora, hubo otro momento que habla acerca de la hora de ser glorificado que tampoco había llegado. La hora de ser glorificado delante de Dios. Y dice lo siguiente la Biblia. Jesús le respondió diciendo, ha llegado la hora para que el Hijo del Hombre sea glorificado. ¿Sabes? En Juan capítulo 12, versículo 23, dice, ha llegado la hora, ha llegado el momento de que Cristo sea glorificado. Ha llegado la hora en que Cristo sea glorificado, sea exaltado, porque este Cristo fue humillado. Sí, este Cristo fue en cierta forma puesto en la tierra de una forma humilde. Había dejado su gloria, la gloria del Padre, la gloria del cielo, para humillarse. Y Jesús le respondió diciendo a la gente, ha llegado la hora, el momento de que Cristo sea glorificado. Pero ¿sabes algo?
había un requisito. ¿Cuál era este requisito? El requisito era el siguiente. Juan capítulo 12, versículo 24 al 26 dice, de cierto os digo, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. El que ama su vida la perderá y el que aborrece su vida este mundo y para vida eterna la guardará. Si alguno me sirve, sígame y donde yo estuviere, allí también estará mi servidor. Si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Querido, querida, ¿sabes que era necesario? Era necesario que para que Cristo sea glorificado, Él tenía que morir. Jesucristo tenía que morir. Por eso hace referencia al grano de trigo. Por eso hace referencia a que el grano de trigo tenía que morir, porque Él debía morir. Cristo debía morir. Cristo debía sufrir. Cristo debía pagar por los pecados. Pero sabe, la Biblia dice lo siguiente y mismo, dice esto, dice, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. El que ama su vida la perderá, ¿sabes? Cristo necesitaba morir para vivir. Cristo necesitaba morir para resucitar. Cristo necesitaba morir para enfrentarse a la realidad de la esperanza que nosotros necesitábamos. Nosotros necesitábamos esa esperanza, pero Él debía morir. Él no nació, todos nosotros nacemos para morir. Ninguno de nosotros es eterno. Ninguno de nosotros va a vivir por la eternidad. Pero sabes, Él necesitaba morir para darnos vida eterna, para darnos esperanza. Y sabes, ese es el mensaje de Cristo para tu vida. El mensaje de Cristo es que Cristo necesitaba morir para darte vida eterna, para darme vida eterna a mí. Ahora, no es fácil, no era fácil el sacrificio que tenía que hacer. Era un sacrificio inmenso. Porque no iba a morir de la forma en que tradicionalmente la gente muere, que es por un infarto, que es por posiblemente la vejez, por un accidente. Él iba a morir siendo torturado, molido por nuestras transgresiones, escupido. Iban a colocar una corona de espina en su lugar. Lo iban a poner en una cruz y lo iban a dejar caer. Iban a desgarrar sus huesos, sus tendones, sus nervios. Y Él lo sabía. Y Él lo sabía. Ahora, la hora del servicio de Cristo. Dice en Juan capítulo 13, versículo 1. Antes de la fiesta de la Pascua, sabiendo que Jesús, su hora había llegado. Nótese, la hora de Jesús había llegado. Para que pasase de este mundo al Padre. Como había amado a los suyos que estaban en el mundo, los amó hasta el fin. ¿Saben lo que tenía que pasar? ¿Saben lo que tenía que suceder? Había llegado el momento en que Cristo debía presentarse ante sus discípulos y servirles a ellos. Había llegado la hora en que tenía que servirle a sus discípulos. Y en ese momento, Él comenzó a hacer el trabajo más miserable, más humillante que un siervo podía tener. Porque Él estaba preparándose para lo que vendría. Él estaba preparándose para el momento en que iba a pasar humillaciones aún peores. Pero Él dio un ejemplo de servicio. Y dice la Biblia, que era lo siguiente, Juan 13, 14, 4 al 5, dice así, se levantó de la cena y se quitó su manto y tomando una toalla se la ciñó, luego puso agua en un lebrillo y comenzó a lavar los pies de los discípulos y a enjuagarlos con la toalla con que estaba ceñido. No es fácil servir, no es fácil hacerse humilde, no es fácil, porque esto necesita o requiere que nosotros seamos puestos en humildad. Y Jesucristo, como había llegado su hora, había llegado la hora de presentarse ante el concilio. Había llegado la hora de presentarse al mundo. ¿Qué pasó?
decide servir a sus discípulos. Decide quitarse su manto y decide lavar los pies de cada uno de ellos. Pero una de las cosas que más me llama la atención de todo esto, ¿sabe qué es? Que no solo se humilló, sino que una de las cosas que me llama la atención a mí es el saber de que Jesucristo le lavó los pies a los 12 discípulos, incluyendo al traidor, incluyendo a Judas. Había un hombre que lo iba a traicionar. Había llegado la hora para ese hombre que lo iba a traicionar. Había llegado la hora para que este hombre lo traicionara y lo vendiera por 30 miserables piezas de plata. Satanás había entrado a su corazón. El diablo mismo estaba trabajando en su vida. Pero ¿sabe lo que hace Cristo? Le lavó los pies a un enemigo. Le lavó los pies a un miserable. Le lavó los pies a un traidor. Pero ¿sabe por qué le lavó los pies? Porque lo amaba. Porque seguía amando a ese traidor. Porque seguía amando a ese miserable. Porque seguía amando a esa persona que lo iba a traicionar. Cuán difícil es que nosotros podamos amar a las personas. Aun cuando son nuestros enemigos. Aun cuando nos han hecho daño. Uno de los hombres más importantes de la historia fue Nelson Mandela, que murió el año pasado. Estuvo 27 años preso. Él quería la liberación de su pueblo. Él quería de que el apartheid se terminara. El apartheid era afroamericanos acá, blancos allá. Para andar de un lugar a otro necesitaban mostrar una credencial de que no eran peligrosos. Al final de su biografía, Nelson Mandela dice lo siguiente: ningún hombre nace odiando a otro hombre, pues se aprende a odiar. Y también dice lo siguiente: como yo no quiero aprender a odiar, prefiero amar. Porque es más fácil amar que odiar. El ejemplo de Cristo lo vemos acá. Para él era mucho más importante amar a Judas y lavarle los pies que odiar al traidor. Es posible que en tu mente y en tu corazón haya alguien a quien no puedes amar porque ha sido injusto, porque ha sido malo. Pero ¿sabes algo? No naciste odiando. Te enseñaron a odiar. ¿Cómo vas a enfrentar la vida? ¿Sabes? El Señor Jesucristo la prefirió enfrentar la vida. Y lo que venía, amando al traidor. Y le dio otra oportunidad y otra oportunidad. Y si Judas se hubiese arrepentido después de haber entregado a Jesús, si hubiese pedido perdón a Dios, Él lo hubiese perdonado, como perdonó a Pedro cuando le traicionó 3 veces. ¿Entienden la idea? ¿Entienden lo que te quiero decir? ¿Entiendes que es mucho más importante el perdón? Otro gran hombre de la historia, Martin Luther King. Un hombre que fue matado, fue asesinado por sus principios. ¿Y sabes cuál es el principio de él? El amor y la paz. El amor y la paz. Amar. Principios bíblicos. El perdón. No es fácil perdonar cuando hay odio en el corazón. Pero permíteme decirte algo. Es tan hermoso vivir sin odio. Es tan grandioso vivir sin odio. Es tan maravilloso vivir libres con esperanza. La hora de la esperada cena
Mateo capítulo 26, versículos 18 al 19. Y les dijo: id a la ciudad a cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús le mandó y prepararon la Pascua. ¿Sabes? El Señor Jesucristo, en 3 años de ministerio que había estado con los discípulos, nunca se había juntado a celebrar la Pascua con ellos. Nunca se había juntado a estar con ellos y decirles: muchachos, celebremos la Pascua, gocémonos en la Pascua, celebrémosla. Había llegado el tiempo y dice, y él dijo: id a la ciudad de cierto hombre y decirle: el maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua. ¿Con quién? Con mis discípulos. Voy a celebrar la Pascua con mis discípulos, con mis amigos, con las personas que yo amo, incluyendo al traidor. La voy a pasar con ellos. Porque va a ser el día en que yo voy a presentarme delante de Dios y voy a presentar y voy a preparar voy a hablar del nuevo pacto. Que ya no es aquel pacto que tenía que ver con las cosas que el hombre tenía que hacer para ver si podía ser salvo, sino que vamos a tener que hablar de algo diferente. Que el sacrificio de Cristo es por amor a la humanidad y es un regalo para las personas. Un regalo. La Biblia dice: mi cuerpo es este pan, la copa el nuevo pacto. Un pacto hay en mi sangre. El pacto era de que la sangre de Cristo nos iba a limpiar de todo pecado. La hora de Cristo en la Pascua se iba a reunir con sus muchachos, con sus amigos, con sus discípulos, con el grupo de personas que había estado con él, con los que habían de repente bromeado, con los que habían estado en el barco muchas veces que se nos iba, los que habían visto los milagros, los cercanos, iban a estar juntos. E iban a disfrutar esa cena juntos. Mi tiempo está cerca, dice él. Mi tiempo está cerca, mi tiempo está cerca. Ya el reloj de Dios estaba haciendo tic-tac, tic-tac, tic-tac. Se acerca el tiempo, se acerca el tiempo. Tic-tac, tic-tac, tic-tac. La hora de la búsqueda de la fortaleza. Mateo 5, 26, 44, 46 dice así: y dejándolo se fue de nuevo y oró por tercera vez diciendo las mismas palabras. Entonces vino a sus discípulos y les dijo: dormid ya y descansad. Y aquí la hora ha llegado. Y el Hijo del Hombre es entregado en manos de pecadores. Levantaos, vamos y ved. Se acerca el que me entrega. ¿Sabes? El Señor Jesucristo había estado parte de su vida, de su tiempo. ¿Sabes cómo había estado? Había estado esperando este momento. Por lo tanto, se fue a orar al monte Getsemaní con 3 de sus discípulos, Pedro, Juan y Jacob. Le dijo: muchachos, vengan, acompáñenme, necesito sus fuerzas, necesito que ustedes estén conmigo. Pedro, Juan y Jacob estaban tan cansados que se quedaron dormidos las 3 veces que el Señor los fue a ver. El Señor Jesucristo les pudo haber dicho, recriminado: ¡hey, trío de flojos, que levántense! Pero el Señor Jesucristo, con palabras de amor, le dice: dormid ya y descansad. He aquí, ha llegado la hora. Ellos no entendían lo que iba a venir. Ellos no entendían lo que iba a pasar. Ellos no entendían absolutamente nada. Pero había llegado la hora de Dios. Había llegado la hora en que Él iba a ser entregado. Había llegado la hora en que iba a ser traicionado. Había llegado la hora en que Judas Iscariote le iba a dar un beso. Un beso para entregar al Maestro.
Cuando nosotros necesitemos fortaleza de parte de Dios, siga el ejemplo de Cristo. Ore a Dios. Cuando usted necesite fortaleza espiritual, busque a Dios. Cuando usted se vea atrapado por las circunstancias, busque a Dios. Porque el Señor Jesucristo buscó a su Padre para tener una relación íntima con Él. Y pedir ayuda porque no iba a ser fácil para Cristo. Y Él le dice ahí, si es necesario que pase en esta copa, que se haga tu voluntad. Si es necesario que yo no sufra, que se haga tu voluntad. Pero ¿sabes algo? La voluntad del Padre era que Él iba a morir crucificado. Y el Señor Jesucristo obedeció a su papá. Por eso necesitaba las fuerzas físicas y espirituales. Por eso necesitaba acercarse a Dios. Usted necesita acercarse a Dios. ¿Sabe por qué? Porque Dios es salvación. Porque Dios es descanso. Porque Dios es protección. Porque Dios es sabiduría. Usted necesita acercarse a Dios. Hace unos días atrás un buque cayó, se dio vuelta, se hundió. Más de 350 personas murieron. Yo te apuesto que si alguno de ellos agarró un salvavidas, no lo soltó nunca más porque sabía que era la única esperanza para poder estar con vida. Es así la salvación. Dios te envió el salvavidas que fue Cristo. Y Él quiere que tú lo tomes así. Y que no lo sueltes. Porque si te acercas a Él y lo tomas, Él nunca te va a dejar. La hora de ser glorificado y glorificar a Dios. Juan 17:1. Estas cosas habló Jesús y levantando los ojos al cielo, dijo: Padre, la hora ha llegado, glorificad a tu Hijo para que también tu Hijo te glorifique a ti. Padre, Padre, la hora ha llegado. Ha llegado el momento, papá. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo también te glorifique. Padre, Padre. ¿Sabes? El Hijo de Dios iba a ser glorificado. Pero para obtener esa gloria tenía que morir. Para obtener esa gloria tenía que ser humillado. Para obtener esa gloria tenía que ser desnudado. Para obtener esa gloria debía ser castigado y molido por nuestros pecados. Y esa gloria maravillosa iba a glorificar al Padre, porque era lo que el Padre estaba pidiendo, un sacrificio perfecto. La hora de la soledad. La hora de la soledad. Mateo 27, versículos 24, 45 al 46 dice así: Y desde la hora sexta hubo tinieblas. ¿Sabes cuál era la hora sexta? Era la hora de Dios. La hora sexta era la hora de Dios. Era el tiempo perfecto donde el reloj de Dios se detuvo por unos instantes para decir: en esta hora es la hora donde voy a cargar todos los pecados de la humanidad en mi Hijo. Esa era la hora. Dice la Escritura: y desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. Cerca de la hora novena,
Jesús clamó a gran voz diciendo, Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Dios mío, Dios mío. De la hora sexta a la hora novena hubo tinieblas. Me imagino que Satanás estaba haciendo una fiesta porque las tinieblas habían cubierto toda la tierra. Me imagino que Satanás estaba contento danzando con sus demonios. Me imagino que Satanás tuvo el momento de alegría más grandioso que haya disfrutado en toda su miserable existencia. Pero no era la hora de Satanás. Era la hora de Dios. Y entre la hora sexta y la hora novena, los pecados de toda la humanidad fueron cargados en Jesucristo. Todos los pecados pasados, presentes y futuros fueron cargados en el Hijo de Dios. ¿Qué pasó? Su Padre, Dios, le dio la espalda. Te pregunto algo. ¿Tú le darías la espalda a tu hijo? Hay un viejo refrán que dice que para una madre no hay hijo malo. Si tu hijo fuera delincuente, malo, yo estoy seguro que tú estarías allí. Pero Dios le dio la espalda a su hijo. ¿Sabes por qué? Porque estaba cargando los pecados de la humanidad. Y esa es la hora de la soledad. Y esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? En esa cruz, por unos instantes se rompió la relación perfecta entre Dios y el Padre para darnos salvación. La hora de la entrega total. Mas Jesús, habiendo clamado otra vez a gran voz, entregó el Espíritu. Nadie le quitó la vida. Si bien fue torturado, si bien fue castigado, si bien fue humillado, si bien Jesucristo fue molido por todos nuestros pecados, nadie le quitó la vida a Él. Dice que Él entregó el Espíritu. Él dijo, hasta aquí he llegado. Y Él clamó a gran voz, hasta aquí he llegado. Y entregó el Espíritu. Los romanos eran perfectos torturadores. Los romanos hacían durar a un crucificado 3 o 4 días. Hacían que fuera un espectáculo. Los pájaros se comían la carne del que estaba crucificado mientras respiraba aún. Pero Jesucristo duró el tiempo necesario para que su sacrificio sea perfecto. Nadie quebró un hueso suyo. Ningún ave llegó a comer su cuerpo. Si bien fue molido, su entrega fue perfecta. Y entregó el Espíritu. Y entregó el Espíritu. Y lo hizo por amor a usted. Lo hizo por amor a mí. No importa cuán pecador seamos. A Él no le importa cuán malo sea usted, cuán mal padre, cuán mala madre, cuán mal hijo. A Él lo único que le importa es que usted sea salvo. Que usted tenga una relación personal con el autor de la Biblia. Que usted no sea un religioso, porque los religiosos no van al cielo. No, los que han creído en Cristo y los que le han entregado su corazón. Dice la Biblia que sí, ellos van al cielo. Dice, el que cree en el Hijo tiene vida eterna.
El que cree, no dice el que hace buenas obras, el que reza todos los días, el que entrega caridad, el que da ofrenda, el que viene a la iglesia, el que es buen papá, el que es buen hermano. No, él dice el que cree en Cristo. No creemos en nada más que sea Cristo. Yo creo en esa cruz, como cantaba recién. Creo en esa cruz, pero en esa cruz vacía. Creo que en esa cruz estuvo Cristo y ya no está más. Y querido y querida, quiero invitarte a esto. Quiero invitarte a que tú tomes el mensaje de Cristo y lo tomes en tu vida y puedas creer en Él. En Él. Dice la Biblia que hubo una hora mucho más importante para nosotros, que es la hora de la victoria. Y la Biblia dice lo siguiente: pasados el día de reposo al amanecer del primer día de la semana, vinieron María Magdalena, la otra María, a ver al sepulcro. Y hubo un gran terremoto, porque un ángel del Señor descendió del cielo y llegando removió la piedra y se sentó sobre ella. Su aspecto era como un relámpago y su vestido blanco como la nieve. Y de miedo de él los guardas temblaron y se quedaron como muertos. Mas el ángel respondiendo dijo a las mujeres: no temáis vosotras, porque yo sé que buscáis a Jesús, el que fue crucificado. No está aquí, pues ha resucitado, como dijo. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Venid, ved el lugar donde fue puesto el Señor. Jesucristo había resucitado. Jesucristo había resucitado, se había levantado de los muertos. ¿Saben lo que pasó? Que el poder de Dios se manifestó en un terremoto, un gran terremoto. Los que conocemos los terremotos sabemos lo que es. En un gran terremoto, porque el poder de Dios se manifestó en la remoción de una piedra gigante, porque el poder de Dios se manifestó al descender un ángel descendió. Porque el poder de Dios se demostró al afirmar de que Cristo había resucitado. Porque el poder de Dios se manifestó para infundir paz a quienes venían a ver a un muerto. Porque el poder de Dios se manifestó al desafiarles al mirar el sepulcro. Ahí se manifestó el poder de Dios. El poder de Dios fue grandioso, gigante, maravilloso, único. ¿Y sabes quién es algo? Si Cristo resucitó de los muertos, Él quiere levantarte a ti también. Quiere sacarte de tus pecados. Quiere darte esperanza. Quiere darte la esperanza de que si el día de mañana tú mueres, vas a ir delante de la presencia de Dios. Eso te quiere dar el Padre. Esperanza, una esperanza maravillosa, una esperanza grandiosa, una esperanza única, una esperanza que sobrepasa todo entendimiento. Y hoy te quiero animar a que tú puedas conocer a ese Cristo. Hoy te quiero animar para que si tú aún no has recibido a Jesucristo como tu Salvador personal, le digas: Señor, hoy abro mi corazón, hoy entendí que tú viniste y moriste por mí para darme vida eterna. Vida eterna. Hoy no es un día de tristeza. No es un día de tristeza. No es un día de luto. Es un día de alegría porque el Hijo de Dios ha resucitado. Y esa cruz que antes fue un martirio y una vergüenza, hoy esa cruz vacía representa la esperanza única que tenemos en Cristo. Y no solo la cruz, sino que la tumba que está vacía. Yo te quiero invitar a lo siguiente.
Yo te quiero invitar a que si hoy tú quieres conocer a Jesús como tu Salvador personal, si entendiste el mensaje de salvación, escúchame bien esto, si entendiste el mensaje de salvación, si entendiste que Cristo te quiere dar esperanza, te quiere dar salvación y quiere entrar en tu corazón, si entendiste ese mensaje, te quiero invitar a que tú y yo y Dios le pidamos a Dios que entre en tu corazón. Que le digas a Jesucristo, Señor, yo soy un pecador o una pecadora alejado de ti, pero que entiendo y reconozco de que me quieres dar salvación.